Bien, buenos días, padre Juan Ramón, demás compañeros. Quiero hablarles en esta ocasión, voy a hacer este pequeño video, hablando un poquito de las fuentes de la predicación. Eh, Esto sobre las fuentes de la predicación lo he relacionado un poco con los caminos que podemos nosotros recorrer o utilizar, ¿verdad? Para la predicación. Cabe destacar que, bueno, el manual, el libro guía de la materia, nos presenta algunos. Y esos los, pues, quiero compartirlos y ir explicándolos un poquito. Entonces, en primer lugar, para, como una fuente propia de la predicación, en este caso hablamos de la predicación cristiana, es la Sagrada Escritura. ¿Y por qué la Sagrada Escritura? Porque es la que contiene la predicación, es la que contiene. Nosotros no vamos a predicar de otra cosa que no sea de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a predicar de Dios porque es una predicación cristiana, vamos a predicar acerca de Cristo. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Bueno, de la Sagrada Escritura, porque es el contenido mismo de la predicación. Además, porque también contiene, como dice allí, un modelo de lenguaje propio, una claridad y una viveza en el mensaje que se predica. Es un estilo muy particular el que tiene la Sagrada Escritura, además de que podemos encontrar muchísimos predicadores. Tenemos los profetas, tenemos los salmistas, el mismo Jesucristo que vino a predicar, y entonces nos muestra un estilo particular de lo que ha sido o fue la predicación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nosotros podemos hoy en día asumir para nuestra predicación cristiana en la actualidad. Además, pues que el mensaje que nosotros queremos transmitir no es otra cosa que el mismo mensaje de la palabra y que la misma palabra lo presenta de una manera clara y a través de una manera clara y sencilla. Y que, por supuesto, como dice San Pablo, ¿verdad? La predicación o la fe nace de la predicación y es el mensaje. Al final, quien mueve los corazones, quien mueve pues los sentimientos de las personas, no es por lo bonito o lo espectacular que yo pueda hablar, sino porque la palabra de Dios, como lo dice la misma palabra, cae en lo más profundo del corazón como una semilla y no regresa a Dios hasta que haga allí pues su fruto, ¿verdad? Hasta que fructifique en el corazón del hombre. Y porque lo que lo decía también, porque la Sagrada Escritura es una fuente, porque su lenguaje es muy rico en imágenes, en cánticos, en himnos, en salmos, podríamos decir, la pedagogía que utilizó Jesucristo, que fueron las parábolas, ¿verdad? Los ejemplos de la vida cotidiana, pues también los podemos utilizar hoy en día. Podemos actualizar, ¿verdad? La Sagrada Escritura a el momento en que vivimos. Y de ahí pues nace la predicación. No podemos nosotros prescindir de la Sagrada Escritura porque estaríamos fuera totalmente del contexto de la predicación cristiana. Estaríamos predicando otra cosa que no sea, pues, la misma predicación cristiana. Pero también hay que saber que aunque la Sagrada Escritura es una fuente de la predicación, no es la única, no es la única, porque también tenemos a los santos padres, ¿verdad? Aquellos hombres que desde que siguieron a Jesús, incluso los apóstoles, y quienes fueron los discípulos de los apóstoles, y los discípulos a su vez de los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Pues los conocemos como los santos padres de la época de la patrística, quienes también recibieron de los apóstoles y de los primeros que estuvieron en contacto, pues esas tradiciones, esos mensajes orales, ¿verdad? El mensaje fresco, fresquito de el evento cristiano, ¿no? Grandes modelos de predicadores tenemos, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, entre otros, muchos que dedicaron pues su vida a dar comentarios a la predicación, dedicaron su vida a predicar y a convertir a tantas personas. ¿Y por qué también consideramos a los santos padres como una fuente de la predicación? Porque estamos seguros de que sus exeges y sus comentarios están dentro de la fe. Hay una seguridad que nos da a nosotros que lo que nos aportan los santos padres no va en contra de la fe, sino al contrario, está muy en el camino de la fe
y por eso lo asumimos y podemos consumirlo también nosotros, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro espíritu, y a su vez podemos utilizarlos a ellos, ¿verdad? En sus comentarios para nuestra predicación. Además, también por la profundidad de sus meditaciones. Un escrito de un santo padre, de un escrito de la patrística, ¿verdad? Pues la meditación, la dedicación, la profundidad del escrito, del texto, nos enriquece muchísimo que pudiésemos de una sola lectura sacar y sacar y sacar y sacar mucho, ¿verdad? Como dice por allí, hay mucha tela por qué cortar a través de esos escritos. Y bueno, esos aportes, esos escritos, esas lecturas, las tenemos también en la liturgia de las horas, ¿verdad? En el oficio divino. Allí pues podemos ver la gran riqueza que nos han dejado, una parte, no toda, pero una gran riqueza que nos han dejado los padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia, la patrística, los santos padres, también pues es una fuente, ¿verdad?, para nuestra predicación. Pero tampoco es la única también. Tenemos la liturgia como fuente de la predicación. ¿Y por qué la liturgia? Porque contiene una verdadera riqueza cristiana y espiritual. Cuando nosotros participamos de la liturgia, en la celebración de los sacramentos, ¿verdad? Cuando participamos en los ritos, cada cosa, ¿verdad? Cada cosa que hacemos en cada celebración de los sacramentos, cada gesto, cada signo, cada símbolo, cada actitud corporal, tiene un mensaje, tiene un significado, que nosotros también podemos tomar de allí, y lo vamos a hablar más adelante en los siguientes temas, tomar de allí, ¿verdad? Para poder predicar, para poder hablar de Cristo que se hace presente también en la celebración litúrgica. Además, la liturgia es una fuente porque es rica en símbolos, signos y dogmas. El hecho mismo, como podemos ver en la imagen, de que el Papa o el que preside una celebración inciense, ¿verdad? Todo el altar, el hecho mismo de los ritos, el hecho mismo de las manos extendidas, de las manos juntas, todo nos deja un mensaje. No está dentro de la liturgia ese gesto por estar, sino que tiene tiene un mensaje, tiene una función, ¿verdad? Tiene una finalidad, ¿verdad? Tiene su importancia que también nosotros podemos tomar, ¿verdad? Tomar para poder hablar. Por ejemplo, una predicación el día de una ordenación sacerdotal, podríamos, ¿verdad? El obispo podría hablar acerca de la imposición de las manos. Entonces, la fuente que utiliza el obispo para predicar es la liturgia, el signo de la imposición de las manos. Y de allí, pues, por supuesto, eso nos lleva a los que dijeron los santos padres, a lo que dice la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera. Es una conexión completa. ¿Y por qué la liturgia también es parte fundamental o fuente de la predicación? Porque nos trasciende a un encuentro con nuestro Señor. Es decir, nosotros vamos a la celebración para encontrarnos con el Señor, para vivir una trascendencia de nuestro espíritu con el Señor. Es decir, para eso vamos, ¿verdad? Para celebrar lo que aquí en la tierra, lo que esperamos celebrar eternamente en el cielo. Otra fuente importante y necesaria son los documentos del magisterio. ¿Y por qué hablamos de los documentos del magisterio, verdad? Porque es como el resumen o la experiencia de los obispos, de los santos padres, de quienes están a cargo, ¿verdad?, de enseñarnos y que están en la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia pues nos enseña como madre y maestra, porque como lo dice allí, sus fuentes, ¿verdad? Las fuentes de los documentos son teólogos y expertos en el área. Por ejemplo, tenemos el directorio catequético, el directorio homilético, que nos presenta algunas pistas, algunas pautas para la homilía, para la catequesis, etcétera, etcétera. Porque al igual que la doctrina de los santos padres, los documentos del magisterio están fundamentados en la sana doctrina de la fe. No hay algún documento que se oponga pues a lo que creemos realmente. No hay alguna carta, alguna encíclica, algún escrito de un obispo en su iglesia local que se oponga. ¿Por qué? Porque es eso, es la vivencia del magisterio, de lo que quiere enseñarnos la iglesia. Y eso también es un recurso muy valioso, una fuente importante para poder nosotros tenerla en cuenta en nuestra predicación. Y por último, como dice allí,
son valiosos recursos para la predicación, llámense los catecismos, catecismo de la Iglesia Católica, los documentos de los papas, de tantos que podemos tener y que conocemos, los directorios, como los mencioné, el catequético, el homilético, etcétera, etcétera, las encíclicas, las circulares que pueden sacar los mismos obispos, las conferencias episcopales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos allí también una riqueza, una fuente segura, confiable para nuestra predicación. Por último, la vida de la iglesia, es decir, lo que vivimos nosotros, también es una fuente, es el testimonio vivo de quienes hacemos parte de la iglesia. Entre esos tenemos a los teólogos que son parte de la iglesia y que a través de sus predicaciones podemos citar, podemos tomar algo para las nuestras. Tenemos a grandes maestros de la elocuencia sagrada, los santos que fueron expertos, ¿verdad?, en la retórica, en la oratoria, en muchas cosas, y que solo con su lenguaje, con su manera de predicar, convertían y atraían a muchos hacia el cristianismo. Tenemos a los ascéticos y a los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, entre otros, podríamos nombrar, ¿verdad?, como para decir los más conocidos, que nos brindan sus reflexiones, sus meditaciones, ¿verdad? Sus predicaciones, Padre Pío, para que sea pues parte de nuestra predicación. Y por supuesto, los más de 2000 años de la historia de la Iglesia. Entonces, no solo es la Sagrada Escritura, porque la predicación nace, ¿verdad? Y cuando nace la predicación, no existía aún la Sagrada Escritura, el texto, sino que la predicación va eh, difundiéndose de manera oral, pero es fundamental, ¿verdad? A modo de resumen, es fundamental. Y todo lo que hemos ido nombrando, los padres de los primeros siglos, los documentos de la iglesia, la vida de la iglesia, los documentos del magisterio, etcétera, etcétera, bueno, allí. Y por último, pues quiero explicar un poquito este cuadrito, ¿verdad? Que nos lo presenta el libro, y es que la predicación la podemos dividir en dos. Uno es la homilía y uno es el sermón. Cuando hablamos de la homilía, hablamos, también podríamos tomar en cuenta dos aspectos. Uno, el bíblico y uno, el litúrgico. Si queremos hacer una homilía de manera bíblica, tenemos que tener en cuenta que debe ser sencilla y exegética, es decir, que explique un tema bíblico. Y también puede ser temática. Como les digo, hay un tema bíblico y se explica, se da a conocer. Pero también puede ser litúrgica. Entonces puede ser progresiva, es decir, que se decida pues hablar de algún tema de la liturgia, los gestos en la liturgia, los vasos sagrados, los objetos sagrados, etcétera, y pues va siendo progresiva, ¿ok? No agotamos el tema de una manera en un solo momento, sino progresiva. Y por supuesto, pues es temática, ¿verdad? Entonces, eso como dentro de la homilía. Pero cuando hablamos del sermón, pues es más temático, hay ya más un tema, hay un momento allí. A su vez puede ser misionera, ¿verdad? Que invite a la misión, que nos transmite un mensaje eh, para la misión, para la tarea evangelizadora, para la evangelización. Puede ser didascálica, es decir, que enseñe, que este sermón enseñe y forme a quienes lo escuchamos, ¿verdad? Puede hablar también de algún punto, algún tema de moral, ¿verdad? Alguna situación que se esté presentando en el momento. Entonces, el sermón se puede utilizar también para hablar acerca de algún tema que atente a la moral o que intente defender la moral. Y puede ser circunstancial, ya sea de alguna fiesta patronal que suceda en el momento o de alguna circunstancia en específico. Entonces, esto por allí, pues lo que quería compartirles. Esas más o menos son las fuentes de la predicación que nos habla el libro. Más adelante pues hablaremos un poco de de los otros temas. Entonces, bueno, pues nada, que tengan feliz día y muchísimas gracias.